el Señor les continúe bendiciendo. En este día quiero darles la bienvenida a su programa Buscando la Verdad. Vamos a empezar en esta mañana, en este tiempo, en su casa, en la oficina, donde esté, en este tiempo de oración. Quiero invitarte a que llames a tu casa, llames a tu familia, llames a tu hijo, a tu primo, a todos los que tienes ahí alrededor, y a que en este tiempo podamos buscar la presencia del Señor. Y para hacerlo, hazlo con gozo, hazlo con alegría, quita la tristeza y el enojo. Busca la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te glorificamos, rendimos nuestras vidas delante de tu presencia. Dios, que este tiempo de búsqueda del Señor en casa lo podamos hacer con libertad. Yo te invito a que adores al Señor. Te invito a que levantes tus manos, a que cierres tus ojos en el tiempo de la alabanza. Regocíjate con el Señor a través de la palabra. Padre, delante de ti hoy estamos glorificándote, bendiciendo al que vive y reina para siempre. Trae tus peticiones delante del Padre Celestial. Dile: Jesús, aquí estoy, rindo mi vida delante de ti. Padre, perdona mis pecados, ayúdame, fortaléceme, susténtame, porque tú eres mi Dios grande, mi Dios bueno, hacedor de maravillas. Llega en este momento delante de la presencia del Señor, con un corazón agradecido, diciéndole: Padre, hoy mi vida la traigo delante de ti. Confiésale al Señor tus pecados. Yo no sé si ha sido una semana difícil, de pronto así lo ha sido, pero llega delante de la presencia del Señor con un corazón agradecido, porque sabes una cosa: Dios está en control. Dios tiene control de tu vida, de tu casa, de las circunstancias. Aún si estás ahí, estás enfermo, quiero decirte que el Padre Celestial tiene una palabra de sanidad y de bendición para tu casa. Por eso llegamos con regocijo delante de la presencia del Señor. Padre, te adoramos, bendecimos tu santísimo nombre, te glorificamos una vez más. Mis amigos, mi iglesia llega delante de tu altar, diciéndote: aquí estamos, Padre, aquí estamos, Jesús, rindiendo nuestras vidas delante de ti. Gracias, Señor amado, te adoramos, te glorificamos, bendecimos tu santísimo nombre. Bueno, y ahora vamos a hacer una lectura de la palabra. La vamos a encontrar en ese momento en nuestro Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Busca tu Biblia, abre el celular, pero lee la palabra con nosotros. Juan capítulo 14. Dice el título: Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. La palabra es clara y nos enseña que el único camino para llegar al Padre es a través de Jesús. Amén. Felipe lo preguntaba. Yo quiero que te preguntes también en este tiempo, ¿cuál es el camino para llegar al Padre? Encontraremos muchas desviaciones y encontraremos una palabra errada en algún momento, pero hoy yo quiero decirte que el camino al Padre es el único, el verdadero, Jesús de Nazaret. Y allí donde estás, quiero que llegues delante de la presencia del Señor y le digas: Padre, ¿cuál es el camino? Desvíate de los caminos que no son correctos y busca el verdadero, porque el Padre Celestial está extendiendo las manos y te está diciendo: hijo mío, hoy es el momento para que lleguemos delante de la presencia del Señor y que reconozcamos al Dios verdadero. Por eso quiero hacerte una invitación en este momento. Llega delante del Señor, hazlo de corazón, hazlo creyendo, reconociendo a Jesús de Nazaret como el Señor de señores. Así como Felipe, yo quiero hacerte una invitación para que en este momento lleguemos delante del Padre Celestial. Quiero decirte algo más: en el reino de los cielos hay un lugar para quienes quieren ser sus hijos. Te invito a que llegues delante de Él. Si tienes peticiones de oración, la puedes hacer también. Puedes indicarnos en el número de celular y estaremos orando por ti. Te invito a que en el tiempo de alabanza adores al Señor con libertad. Te invito a que en el tiempo de la palabra la escuches concentrado y pensando que hoy Dios tiene para ti una palabra que tocará tu vida. Vamos a hacer una oración nuevamente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a glorificar el nombre del Padre Celestial. Dios, delante de ti llegamos una vez más. Yo te reconozco, Dios, como mi Dios verdadero. Llega delante del Señor en este momento. Posiblemente podamos tener una circunstancia difícil en nuestras casas, pero yo quiero decirte que hoy es el día en que Jesús de Nazaret está tocando nuestras puertas. Si ya conoces a Jesús, dile nuevamente: te reconozco como mi Dios verdadero. Si es la primera vez que vas a escuchar la palabra, dile: Padre, quiero llegar delante de ti. Toca mi vida. Dios, yo bendigo cada una de las personas que escuchan tu palabra a través de este medio. Mando palabra de bendición, de sanidad y de restauración a sus casas. Padre, que cuando cada amigo, cada familiar, cada hermano de la iglesia reciba la palabra, Padre, llegue delante de ti con sinceridad. Y aunque estemos en medio de tiempos difíciles, podamos decirle: Padre, glorifico tu santísimo nombre. Te adoro, te ensalto, Jesús. Toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza sea rendida delante de ti. Rendimos, traemos nuestras vidas delante de tu altar. Glorificamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Una vez más, la Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante y su pastor Arturo Valderrama te dice: bienvenido a este programa Buscando la Verdad. Te bendigo. Tu
al Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh, oh, oh, oh.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, Iglesia del Señor. Todos sean bienvenidos en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Lo invito a que mire su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 16, en el versículo 19. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, oh Dios, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Hoy pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que hables a nuestras vidas, Señor, que edifiques nuestros corazones por medio de tu bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, ven, toma mi mente, mi corazón, mi boca, mi espíritu, Señor, que hable de ti como debo hablar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar sobre 2 vidas, 2 muertes, 2 más allá. 2 vidas, 2 muertes, 2 más allá. El contraste entre la vida terrena y la vida eterna. En estos días, hermano, es muy importante que nosotros nos fortalezcamos en la palabra de Dios. Son días muy difíciles. Hay mucha prueba en el planeta Tierra y muchos están desmayando de su fe. Muchos desean tal vez tener más seguridad y creen que esa seguridad la pueden encontrar en tener y poseer más bienes materiales, más riquezas. Pero sucede que la palabra de Dios nos muestra que los seres humanos debemos mirar la eternidad desde ahora y debemos confiar en Dios desde ahora. Habíamos mirado la semana pasada la parábola del mayordomo infiel y veíamos al terminar esta parábola que los fariseos se burlaban del Señor Jesús por hablar precisamente en esta parábola del mayordomo infiel a sus discípulos de cómo ellos deberían tener una visión hacia el futuro que les previera para prepararse hacia la eternidad, que los debería hacer mayordomos prudentes de todo cuanto tuvieran en la tierra, particularmente de cuidarse,
de la avaricia y de hacer de las riquezas y de los bienes materiales de este mundo su Dios, su fuente de seguridad, su fuente de confianza. Y ese es el gran peligro que estamos corriendo en esta época en la tierra muchos seres humanos. En medio de las pruebas y las crisis se pueden tomar dos posiciones. O una posición que confía en los bienes materiales, en las riquezas, en lo que se haya acumulado, guardado, en aquello de lo cual yo puedo echar mano y esa es mi seguridad. O se puede confiar en el Señor y en sus promesas benditas, en su amor, en su fidelidad y en su misericordia. El espíritu de esta época, de todas maneras, es un espíritu materialista, avaro, egoísta, consumista, incrédulo, vanidoso, sensualista, escéptico, racionalista, superfluo, sin visión espiritual. Es un espíritu que es insensible a la necesidad del prójimo, es orgulloso, es engreído del propio poder, del propio logro, de las riquezas, de lo que se tiene. Ese es el espíritu de esta época. Y nosotros los creyentes, hermanos, hemos de entender que el Señor habló estas parábolas a los discípulos, pero a un grupo de fariseos que también estaba escuchándole en ese momento. Ellos se reían del Señor cuando Él les hablaba, pero el Señor les dice: ustedes son los que se justifican delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es menospreciado. Y allí entonces el Señor entra a contar la historia que comúnmente es conocida como el rico y Lázaro, para hablar precisamente de esas dos vidas, de esas dos muertes, de esas dos eternidades. Y el Señor muestra allí, hablando en esta historia de Lázaro, cómo las decisiones presentes impactan y afectan en forma eterna, definitiva, irreversible, el porvenir, la eternidad, el más allá de todo ser humano. Entonces, hermano, el Señor nos anima hoy a que nosotros creamos en su palabra y a que nosotros desde ya aceptemos al Señor Jesucristo, confiemos en Él, en su palabra, en su promesa, y seamos siervos que por ningún motivo dejaremos que la incredulidad, que el escepticismo, que el racionalismo, que el materialismo, que el consumismo, que el hedonismo, que una vida vanidosa y dedicada solo al bienestar físico y los placeres terrenos y la satisfacción de necesidades terrenas y pasajeras sea el modo de vivir de cada uno de nosotros. No podemos permitir eso, sino que hemos de ser hombres y mujeres espirituales, con visión espiritual en medio de las luchas y las pruebas, sabiendo que el Señor es nuestro Señor, que Él nos conoce, que Él nos bendice y que Él nos da todas las promesas de bendición. Entonces, hermano, vamos a mirar hoy precisamente esta historia de Lázaro y el rico. Dice la palabra de Dios que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez, y que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y que este mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ese era su consuelo. Dos hombres con dos vidas completamente diferentes. El primero es llamado el rico, en latín es dive, no se da el nombre de él, pero se dan sus características. Se dice que era un hombre que vivía con esplendidez, que se vestía con ropa muy fina, o sea, vivía para la elegancia,
vivía para la imagen, vivía para el lujo, vivía para que los demás lo miraran y lo admiraran por su forma de vestir, por su elegancia, por su buen gusto. En alguna medida allí se encontraba la vanidad. Era un hombre vanidoso, que teniendo muchos recursos quería vivir para mejorar cada vez más su imagen y su forma de proyectarse ante los demás. Y eso es muy propio también, hermano, de esta generación. Es una generación que vive para lo superfluo, que vive en forma plástica, que vive solo para la imagen corporal. Hay un culto a la estética física y corporal. Hoy por hoy la gente quiere verse hermosa, quiere verse joven, quiere verse delgada, quiere verse... Y no hay nada de malo con eso. El problema está cuando ese es el objetivo y la obsesión principalísima de cualquier ser humano. Pensar que como me veo, como me visto, verme joven, verme elegante, verme atractivo, verme sensual, es lo más importante en la vida. Ese sí es un problema. No hay nada de malo con verse joven, con verse elegante, con verse atractivo, maravilloso. Si podemos, procurémoslo, pero esa no puede ser la meta principal, ni la obsesión, ni el modus vivendi, ser un vanidoso, un engreído, un orgulloso que vive solo para la apariencia física y corporal. Este hombre dice que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, se había dedicado a satisfacer sus apetitos corporales. Vivía para comer gourmet, para comer riquísimo, exquisito, sabroso. Y no hay nada de malo en comer sabroso, en comer gourmet, en comer rico y exquisito. El problema está cuando nosotros, hermano, dedicamos todo nuestro esfuerzo, vida y haber a tener una vida de autosatisfacción, autocomplacencia sensual, hedonista y egoísta. ¿Dónde estaba el problema en todo esto? Dice que este hombre comía banquetes con esplendidez cada día. O sea, parece que ni siquiera trabajaba, sino que se dedicaba, como solemos decir, a la buena vida. Pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Hermano, todos los días había banquete de esplendidez en la casa del rico y justo en la puerta de su palacio había un mendigo lleno de llagas que anhelaba, que ansiaba, que deseaba comerse las migajas que caían de la mesa de aquel rico. En ese tiempo los ricos no tenían servilletas como hoy nosotros usamos, sino que comían y luego de comer se limpiaban las manos y la boca con pedazos de pan. Se limpiaban las manos, se limpiaban la boca y con pedazos de pan y lo botaban al piso para que los perros se lo comieran. Por eso habían perros allí. Y Lázaro anhelaba comerse esos pedazos de pan que habían servido de servilleta para comer. Pero ni eso podía, porque habían unos perros allí comiéndose lo que ellos botaban, los ricos, pero además de eso, lamiéndole las llagas a Lázaro. En la puerta misma del palacio donde vivía este rico con esplendidez, un hombre miserable, un hombre mendigo, un hombre sin ningún tipo de beneficio, enfermo, tirado en la puerta, hambriento, semidesnudo, con llagas. Y este rico todos los días cuando entraba y lo salía, lo veía en la puerta. Cada vez que salía o entraba de su palacio, de su enorme casa, de su maravilloso lugar donde vivía, ahí veía a aquel mendigo y nunca fue movido a misericordia. Nunca fue movido en compasión para decir: este pobre hombre que está tirado en la puerta de mi casa, que los perros le lamen esas llagas inmundas que tiene, que no tiene que comer, ¿cómo le ayudo? Jamás tuvo esa sensibilidad.
Dice la palabra de Dios que era un hombre con mucho dinero, con mucho poder, con mucha riqueza, pero también con mucha vanidad, con mucho egoísmo, con mucha insensibilidad. Hermano, y dice la palabra de Dios que aquel hombre era un hombre sin Dios, que ignoraba a Dios, y por eso Dios también lo ignoró a él. ¿Por qué sabemos que era un hombre sin Dios? Por su forma de vida, dedicado únicamente a lo terreno, a lo placentero, a lo carnal. ¿Por qué sabemos que era un hombre sin Dios? Por su corazón endurecido frente al dolor, la miseria y la necesidad de su prójimo desamparado. Si este hombre hubiera sido un hombre creyente, habría tenido sensibilidad, compasión y misericordia, pero no la tenía. Era un hombre sin Dios, y dice la palabra de Dios que su confianza y su deleite eran sus riquezas. Era un hombre racionalista, escéptico, incrédulo, hedonista, egoísta, sensual, materializado. Vivía para el lujo, para el dinero, vanidoso, para la ostentación, insensible. Nunca prestó el mínimo sentimiento de generosidad o compasión hacia aquel mendigo. Hermano, y dice la palabra de Dios que frente a la puerta de la casa de este rico, que no se da su nombre, estaba este mendigo del cual sí se da su nombre. Su nombre era Lázaro, que es una forma resumida de Eleazar y significa Dios es su ayuda, o el que es ayudado por Dios. Y de alguna manera es interesante que el Señor da el nombre del mendigo, pero no da el nombre del rico. Porque el Señor quiere mostrar con esto que aquel rico tan poderoso, con todo lo que tenía y ostentaba, nunca tuvo la sabiduría de buscar a Dios. Pero aquel desgraciado mendigo, que no tenía ni para comer, no tenía salud, no tenía ningún bien, sino mendigar para tratar de sobrevivir, y hasta los perros venían y le lamían sus llagas, en su desgracia, en su dolor, en su enfermedad, en su desamparo, lo único que tenía era un corazón quebrantado, que podía día a día orar a Dios, diciéndole: Señor, ayúdame, perdóname, no me desampares, perdóname, Señor, sáname, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ven en mi socorro. Y aunque era un humilde mendigo, enfermo y sin ningún bien de la tierra, era un hombre que confiaba en el Señor. Tuvo la sabiduría y la humildad de, en su desgracia, buscar al Señor, confiar en el Señor, invocar al Señor. Muchas veces, hermano, pasa que los creyentes son desanimados por las circunstancias de pruebas en la vida terrena. Muchos siguen al Señor en la vida cuando tienen bendición económica, cuando tienen bendición material, cuando hay salud y bienestar. Pero si llegan las pruebas, muchas veces se quebrantan, se fracturan y se apartan de seguir al Señor. Lázaro no hizo eso. Lázaro fue un hombre que en medio de su dolor y su desgracia confió en el Señor, buscó al Señor, clamó al Señor y esperó en el Señor. Hay muchos que en cambio no le sirven al Señor, aunque tengan todos los bienes del mundo, aunque tengan todas las riquezas, aunque tengan salud, aunque tengan trabajo, aunque tengan familia feliz, bonita, aunque tengan sitio donde vivir, aunque tengan todos los beneficios y bendiciones, no tienen un corazón dispuesto para buscar a Dios. Su corazón es duro, materialista, centrado en ellos, y no hay un corazón dispuesto para Dios. Entonces, hermano, esta parábola o esta historia nos habla de que para buscar a Dios no depende de si somos ricos o pobres, sino de un corazón humilde en las bienaventuranzas.
Mateo 5, en las bienaventuranzas, el Señor Jesús habló y dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu no es pobre económicamente. Pobre en espíritu es aquel que, sin importar si es rico económicamente o pobre económicamente, pero de todas maneras en su corazón reconoce con humildad la necesidad de buscar al Señor. Pero hay un problema, y es que cuando Dios bendice y hace prosperar a una persona, muchas veces esa es una prueba al corazón, porque muchas veces el corazón tiende a endurecerse cuando hay bendición, cuando hay provisión, cuando hay prosperidad, cuando hay abundancia de Dios. Y muchos, en medio de la abundancia y la prosperidad, se vuelven duros en su corazón, incrédulos, escépticos, y se vuelven personas que ya no tienen humildad de espíritu para reconocer a Dios, para buscar a Dios, para humillarse ante el Señor, para servirle a Dios. Entonces, en la vida hay una diferencia entre estos dos hombres. Un hombre rico, poderoso, bendecido, con todos los bienes, pero que es egoísta, que es sensual, que es hedonista, que es orgulloso, que es vanidoso, que vive para el placer y las riquezas. Ese es su Dios. Pero hay también un hombre mendigo, enfermo, desamparado, hambriento, moribundo, que no tiene nada sino únicamente un corazón que busca del Señor el consuelo y la ayuda. Una diferencia en la vida. Ahora, hermano, dice en el versículo 22 de la palabra de Dios, allí en Lucas 16, aconteció que murió el mendigo y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Gloria a Dios. Y aquí estamos viendo, hermano, que tanto ricos como pobres, todos un día moriremos. La muerte es la gran allanadora de la humanidad. La muerte no hace distingo frente a la gente, no reconoce si es rico o pobre, no respeta si es hombre o mujer, si es anciano o joven, si es negro o blanco, si es ateo o creyente, si es malvado o justo, nada. A todos les llega la muerte porque es una ley del Señor. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, todos mueren. Dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. La muerte, la gran allanadora. Todos hemos pecado, todos morimos por ese motivo. El ser humano morirá un día. Hermano, usted que me está oyendo, sin importar hoy si es joven, si es un hombre de edad mediana, si es un anciano, si es rico, si es pobre, si es culto, si es ignorante, si es creyente o es incrédulo, la muerte un día llegará a su vida. Y la palabra de Dios dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Dice la palabra de Dios que murieron ambos, murió el rico y murió también Lázaro el mendigo. Pero dice de aquel mendigo en el versículo 22 que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice también, murió también el rico y fue sepultado. Figúrese cómo fue ese funeral de ese rico, hermano. Me figuro que hubo pompas, que se sonaron trompetas, que asistió multitud de amigos y de gente importante y famosa y rica como él también, y estuvo allí una gran cantidad de condolientes, todos acompañando la familia en aquel funeral de aquel rico. Me figuro que le hicieron un sepulcro de rico precisamente, como se acostumbraba en aquel tiempo. José de Arimatea prestó su sepulcro para que en ese sepulcro, que era un sepulcro de rico, colocaran el cuerpo del Señor Jesucristo cuando había muerto.
Con los ricos fue su sepultura, dijo Isaías, hablando de nuestro Señor Jesucristo, aunque no tenía nada. Se acostumbraban en aquel tiempo que a los ricos se les hacía una sepultura elegante, especial, de rico. Pero en cambio de Lázaro dice que murió. Parece que ni siquiera fue sepultado, porque no dice que fue sepultado. En ese tiempo, cuando había un mendigo y moría, lo tiraban al basurero para ser quemado su cuerpo, en el Gehenna que llamaban. Un sitio donde quemaban toda la basura y los desperdicios de la ciudad. Y cuando un mendigo quedaba tirado por ahí, entonces lo tiraban allí en medio de llamas y fuegos para que el cuerpo fuera consumido por las llamas. Muy probablemente ese fue el final del cuerpo de Lázaro. Pero inmediatamente llega la muerte a la vida de un ser humano, se abre el más allá. Se abre la puerta, el telón de la eternidad. Se corre el velo del más allá y de la eternidad. Y entonces dice la palabra de Dios, hermano, que tanto el rico como Lázaro murieron y ya estaban en el más allá. Estaban en la eternidad. Pero hay un dato interesante acerca de Lázaro. Dice que Lázaro murió y a diferencia del rico, que no dice esto, dice que ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Cuando murió Lázaro, ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Gloria a Dios. Y es muy importante, hermano, este dato, porque allí nosotros vemos que para los creyentes la muerte no es un terrible y espantoso acontecimiento, sino que es un feliz y maravilloso cambio y un comienzo de la vida eterna junto a nuestro Señor. Gloria a Dios. Dios ama a los que lo aman y Dios ignora a aquellos que lo ignoran a Él y que lo desprecian, aquellos que también lo tienen en poco. La palabra de Dios nos enseña que el Señor honra a los que le honran, pero tiene en poco a los que le desprecian. Quizás por eso ni siquiera el nombre del rico está, porque lo importante no es que nosotros digamos yo conozco a Dios, sino que más bien podamos decir el Señor me conoce a mí. Gloria a Dios. Dice que hay una diferencia en vida y hay una diferencia en muerte en las vidas de estos dos hombres. Y ahora vamos a mirar la diferencia en la eternidad, la diferencia en el más allá. Dice en el versículo 23: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Ahí encontramos que hay una serie de diferencias en el más allá también en la vida de estos dos hombres. Lo primero que dice es que en el Hades alzó sus ojos. Hades es el sitio de los muertos. Es conocido con la palabra Seol en el hebreo y en el griego es Hades. Seol, Hades, sitio de los muertos. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, antes de que Cristo muriera en la cruz, el Seol Hades era el sitio donde iban todos los muertos, su alma, su espíritu, iba a ese lugar, pero habían dos compartimentos, uno que era llamado el seno de Abraham o el paraíso, y que era el lugar a donde iban las almas de los justos que habían muerto creyendo en la redención prometida por Dios el Señor a través del Mesías que vendría. Y también estaba el sitio de tormento, que era el lugar donde iban todos aquellos que eran incrédulos,
que no querían creer en la promesa de salvación, que no confiaban en Dios, que no le recibían ni le obedecían. Dice que en el Hades alzó los ojos este rico, estando en tormento. Note que el Hades es un sitio de tormento. Yo quiero que usted se dé cuenta que en el versículo 23 nos habla de que el Hades es un sitio del tormento. En el 24 vuelve y nos dice al final del versículo: estoy atormentado en esta llama. En el 25 nos dice también que allí Lázaro es atormentado. En el versículo 28 nos dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 4 veces, en un texto tan breve, 4 veces se cita el tormento que hay en ese lugar llamado Hades, en el lugar de los que se condenan, un sitio de tormento. Es llamado por el mismo rico allí en el versículo 28, para que no vengan a este lugar de tormento. El infierno es una doctrina bíblica. Existe. El Señor Jesucristo fue quien más habló del infierno en su ministerio. Por ejemplo, en el Sermón del Monte Él decía: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor es que entres a la vida eterna sin un ojo, que no con ambos ojos vayas al infierno. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor es que vayas a la vida eterna sin un brazo, que no con ambos brazos vayas al infierno. El Señor Jesucristo fue quien más nos habló de la doctrina del infierno en su ministerio terreno. De alguna manera, el Hades es correspondido en el lugar de los que se condenan con ese sitio llamado el infierno, el Gehenna, un sitio de tormento, que según vemos aquí es un sitio de llama de fuego, un sitio de calor intenso, un sitio de tormento, tanto físico como psicológico. Dice la palabra de Dios que según lo que se nos muestra en este texto, no hay la doctrina de la aniquilación del alma, por ejemplo, que enseña la secta de los testigos de Jehová. Ellos dicen que quien se condena, su alma es aniquilada, es decir, desaparece para siempre. El alma y el espíritu humano hubo una ocasión en que no existían, pero luego de que Dios las crea, son eternas, eternas. Y eternamente vivirán o en comunión con Dios en el más allá, si aceptamos y creemos y recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, o eternamente separados de Dios en ese lugar, sitio de tormento en el cual se encontraba este rico llamado el Hades o el infierno. Entonces, hermano, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Dice la palabra de Dios que este sitio Hades, luego de que Cristo Jesús murió en la cruz, fue trasladado el paraíso o el seno de Abraham al mismo cielo. ¿En dónde dice eso? La palabra de Dios dice en Efesios 4, 8 y 9 que el Señor mismo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, que descendió a los lugares más profundos para luego ascender y así dar libertad a los cautivos. Dice la palabra de Dios, hermano, en Mateo 27, 52, que luego de la resurrección del Señor Jesucristo, muchos santos que habían muerto fueron resucitados y aparecieron a muchos, se dejaron ver. ¿Por qué dice esto allí? Precisamente porque en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor estaba llevando cautiva la cautividad y dando dones a los hombres, es decir, aquellos que estaban en la esperanza del Mesías, confiando en Él como Señor y Salvador, que ya habían muerto y que estaban en el seno de Abraham, en el Hades, en el seno de Abraham. Ese lugar, seno de Abraham, Hades o paraíso, fue trasladado luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Eso está en Mateo 27, 52, en Efesios 4, 8 y 9. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 2 al 4, dice que él mismo estuvo en el tercer cielo.
La palabra nos habla de 3 cielos. El primer cielo, que es la atmósfera que vemos, el segundo cielo, que es el espacio sideral, el espacio externo a nuestro planeta, que no vemos a simple mirada, lo vemos en la noche cuando vemos las estrellas, pero en el día no lo vemos. Y el tercer cielo, que es el lugar donde Dios habita, es el lugar de la morada de Dios, es un sitio real. El Señor Jesús dijo: voy pues a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es un sitio real preparado para los creyentes, donde hay muchas moradas que el Señor Jesucristo fue a prepararnos, el cielo. Y ese lugar es el que se corresponde con el paraíso o con el seno de Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo lo dice en 2 Corintios 12, 2 al 4, que él estuvo en el tercer cielo, donde le fue dado a conocer cosas inefables que no se pueden decir con palabras, pero más adelante dice que estuvo en el paraíso, es decir, hace connotar tercer cielo con paraíso. De alguna manera, los creyentes son llevados en su muerte por ángeles a la presencia misma de Dios, al cielo, a estar con el Señor. El alma y el espíritu del creyente, al morir, al separarse de su cuerpo en esta tierra, su alma y su espíritu del creyente son tomados por ángeles del Señor y llevados a la presencia del Señor, en el cielo. El alma y el espíritu del incrédulo, del que no se arrepiente, del que no le entrega su vida al Señor Jesús como Señor y Salvador en esta vida, al morir es llevada al Hades, al infierno, al sitio de tormento. Esta es una doctrina muy difícil, es una doctrina muy dura, pero es lo que la palabra del Señor enseña, es la verdad de la cual nos habló el Señor Jesucristo. Además de eso, hermano, este es el tiempo para que nosotros aquí en la vida precisamente determinemos dónde queremos pasar la eternidad. En la eternidad, el alma tiene unas características. No hay tal cosa como aniquilación del alma, sino que el alma en la eternidad sigue existiendo y sigue siendo consciente. El alma en la eternidad, hermano, sigue teniendo sensibilidad. Miremos rápidamente lo que nos dice el texto. En el versículo 23 dice que alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos. O sea que el alma ve. Dice en el versículo 23 que allí estando en tormento, es decir, percibía el dolor, el sufrimiento, percibía el desespero, estaba en tormento. El alma percibe el tormento. Dice además en el versículo 24 que puede hablar, puede comunicarse, puede pensar. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Dando voces dijo. El alma puede hablar, el alma puede comunicarse, el alma puede dar voces, el alma puede decir, por lo tanto el alma puede pensar. Dice en el versículo 24 de nuevo que siente tormento y siente sed. Dice allí: envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Note que habla de que siente tormento, de que siente sed y de que quiere ser refrescado con un poco de agua. El alma en el Hades siente el tormento, siente la sed. Además de eso puede recordar lo pasado, lo terreno. En el versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Y en el versículo 28 dice: porque tengo 5 hermanos, dice el rico, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Note que este rico es abocado por Abraham a recordar la vida terrena, 1. Y 2, él mismo recuerda que tiene 5 hermanos en la vida, que quiere que no vayan a ese sitio de tormento. El alma no es aniquilada si llega a ir al infierno. El alma sigue existiendo eternamente,
pero sigue existiendo en un sitio de tormento. Es consciente de sí misma, es consciente de su entorno, percibe, puede hablar, puede pensar, puede recordar, puede sentir. Algunos dicen, ¿cómo es posible eso? Son misterios que la palabra de Dios nos muestra. El que habló de esto, ni más ni menos, fue el Señor Jesucristo. El alma sigue activa e intensificada en sensibilidad en el más allá. Si está en la presencia de Dios, está activa y se intensifica su capacidad de disfrute, de gozo, de comunión con Dios. Pero si está en el sitio de tormento, en el Hades, en el infierno, entonces se intensifica su dolor, su sufrimiento, su amargura, su remordimiento por no haber buscado al Señor en vida. No hay tal cosa como el sueño del alma, que enseñan algunos, aún hasta en la iglesia cristiana, que el alma entre la primera y segunda venida del Señor está en sueño. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que el creyente inmediatamente muere, va a la presencia de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, en Filipenses capítulo 1, y también lo dijo el Señor Jesús al ladrón en la cruz del Calvario. Cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ya expliqué que el paraíso fue trasladado al cielo. O sea, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo. El creyente al morir, su alma y su espíritu pasan a la presencia del Señor en el cielo, esperando el día de la segunda venida del Señor, para que entonces en la resurrección de los muertos el cuerpo sea resucitado y glorificado y se una por siempre y toda la eternidad con su alma y su espíritu para servir al Señor por toda la eternidad así. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es tan importante entender esto, hermano, porque hay quienes piensan que al morir y si se condena el alma desaparece, que no hay infierno, que como un Dios tan bueno, tan amoroso, tan justo va a mandar al ser humano a un lugar de tormento por toda la eternidad. Pues sí, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso fue lo que nos mostró el Señor Jesucristo. Eso es lo que toda la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, hermano, que hay un sitio de castigo y condenación eterna para todo aquel que rechaza al Señor Jesús, que no se arrepiente de sus pecados. El impacto de esta vida en la eternidad es muy poderoso. Mira lo que dice en el versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Acuérdate, le dice Abraham al rico, cuando clama y le pide que por favor envíe a Lázaro, que con un poco de agua le refresque. Le dice, acuérdate, ¿cómo viviste? Pero ya no es así. Hermano, no importa cómo vivamos en esta tierra, en la eternidad todo cambiará. Hay dos cosas que usted debe tener en cuenta. Uno, la eternidad no será como es aquí. Pero dos, la eternidad será muy parecido a como es aquí. Si en esta vida usted no quiere tener nada con Dios, en la eternidad tampoco usted podrá tener nada con Dios. Pero si en esta vida usted ama a Dios, en la eternidad usted seguirá manteniendo comunión eterna con Dios. Así, esta vida es muy importante a la hora de decidir la eternidad. Acuérdate cómo viviste, pero ya no es así. Lo temporario de lo terreno es pasajero. Lo permanente de lo espiritual es eterno.
Y no importa si es en condenación o en salvación, la condición que a cada uno le corresponda cuando muere y se va de este mundo, no importa si en salvación o en condenación, ese será su estado eterno. Eso se define en esta vida antes de morir. Es muy importante que en esta vida usted, mi querido oyente, le entregue su vida y su corazón al Señor Jesús. La razón que le da Abraham, el padre Abraham, al rico, para que Lázaro no pueda ir hasta allá a llevarle un poco de agua, es que hay una gran cima, o sea, un gran abismo que separa el lugar de los salvos del lugar de los condenados. El lugar del seno de Abraham del lugar del sitio de tormento. Es separado por un gran abismo que es infranqueable por nadie. Nadie puede pasar del sitio del seno de Abraham al sitio de tormento, ni nadie puede pasar del sitio de tormento al sitio del seno de Abraham. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos muestra que hay una imposibilidad de salir del sitio asignado en la eternidad. Si en la eternidad se le asignó salvación, será imposible perder esa salvación. Pero si en la eternidad ha merecido la condenación, será imposible escapar a esa condenación. Nadie puede pasar de aquí a allá, ni de allá a acá, porque hay un gran abismo. Fue lo que Abraham le dijo a aquel rico. Hermano, en la eternidad nadie puede escapar del infierno. Por eso es una mentira la doctrina del purgatorio. Por eso es una mentira la doctrina de la aniquilación del alma. La palabra de Dios no enseña aniquilación del alma. La palabra de Dios no enseña redención mediante misas, mediante rezos y ruegos de los vivos por los muertos, como enseña la Iglesia Católica. Eso es una mentira. La palabra de Dios enseña que la eternidad se define en esta vida con Dios en el corazón, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador mientras vivimos, o también la condenación se define en esta vida al ser rebelde y a rechazar al Señor Jesucristo y no recibirle como Señor y Salvador en nuestras vidas. Gloria a Dios. Cuando la muerte física llega, queda fijo el destino eterno del hombre. En vida sí es posible revertir la condenación eterna. En vida sí es posible revertir la condenación eterna. La palabra de Dios dice: he aquí ahora el momento de salvación, he aquí ahora el día aceptable. Hoy es el día para entregarle el corazón al Señor Jesucristo. Hoy que todavía usted tiene vida, hoy que todavía usted tiene mente que piensa, voluntad que decide, salud y energía y vida en su cuerpo, hoy usted puede y debe entregarle su corazón al Señor Jesucristo. No crea, mi amado hermano, que si parte de este mundo sin ponerse en paz con el Señor, va a tener comunión con Dios. El camino para tener paz con Dios y comunión con Dios es entregarle el corazón al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Así no es verdad lo que enseña el espiritismo. Los que dicen que pueden contactar espíritus de muertos y que los muertos hablen por ellos, eso es mentira, es un engaño satánico. Porque nadie puede pasar del sitio de los muertos al sitio de los vivos. Nadie puede pasar del sitio de condenación al sitio de salvación. La palabra de Dios enseña que eso no se puede. Además de eso, es una mentira la enseñanza del purgatorio y es una mentira también la enseñanza de la reencarnación. No hay muchos ciclos de vida, entrando a cuerpos y saliendo de cuerpos para volver a vivir nuevos ciclos vitales. Eso no está en la Biblia. La Biblia no enseña reencarnación. Esa es una mentira del diablo para que el ser humano tenga una falsa esperanza y no reciba a Jesús el Señor como Señor y Salvador para definir su estado eterno de salvación. Es necesario creer en el Señor Jesucristo. Es muy importante, salvación o condenación que se deciden en esta vida al creer o rechazar al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios en el versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquel rico, desesperado en ese tormento, clamó a Abraham y le dijo: por favor, entonces envíe a Abraham que vaya a la tierra, para que le testifique a mis hermanos, 5 hermanos, para que no vengan a este sitio de tormento. Y es muy importante y muy interesante notar, hermano, cómo este hombre allí en la llama ve la necesidad de que se testifique, de que se predique en la tierra la palabra de Dios acerca del arrepentimiento, acerca del Señor Jesucristo a los hombres. Quiero decirle algo, hermano: en el infierno no hay ni incrédulos, ni ateos, ni agnósticos, ni materialistas. En el infierno todos creen, todos saben que hay un Dios, todos saben que ese Dios se puede conocer y todos saben que hay una vida que es espiritual en el más allá. Pero ya es demasiado tarde. Ese hombre en el infierno, sin escapatoria, estaba clamando porque aquí en la tierra se testificara a los vivos, se predicara a los vivos la palabra de Dios. De ahí que es tan importante el ministerio del evangelismo y el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. De ahí que es tan importante y tan grande la responsabilidad de todos los que hemos sido llamados a servir a nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, como sus siervos, como sus creyentes, y también como los que predicamos al mundo la palabra de Dios. El mundo necesita oír la predicación de la palabra de Dios para que sean salvas las almas. Dice el apóstol Pablo que cómo creerán sin haber quien les predique. Para que la gente crea, para que la gente sea salva, es necesario predicar. A esa conclusión llegó el rico en el infierno, pero ya era demasiado tarde. La respuesta de Abraham a esta petición es: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, allá en la tierra tienen la Biblia, la palabra de Dios, porque eso es lo que escribieron Moisés y los profetas. Oigan la Biblia, oigan el testimonio que Dios da por medio de su palabra, para que se conviertan, para que tengan perdón de pecados, para que sean salvos. Dice que él descubrió la necesidad de que la palabra de Dios fuera predicada y de que los vivos oyeran la predicación de la Biblia. Y lo confirma Abraham diciéndole: allá en la tierra tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. No es necesario que ningún muerto vaya a predicarles, porque allá tienen la Biblia, allá tienen la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre contradice a Abraham y le dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este hombre llegó a la conclusión no solo de que era necesario que a la gente se le predique la palabra de Dios en la tierra y que los hombres crean en la palabra de Dios para que no vayan al infierno, sino que además los hombres necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Le dice que vaya a ellos y les predique para que se arrepientan. Si Lázaro va y les predica de entre los muertos, entonces ellos creerán y se arrepentirán. Allí en el infierno, este hombre se dio cuenta de la necesidad de arrepentirse de los pecados, pero ya era demasiado tarde. La respuesta de Abraham de nuevo es: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no escuchan y creen y obedecen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermano, la palabra de Dios está frente a nosotros. Es suficiente testimonio real, fidedigno, verdadero, revelación de Dios, para que todos los hombres conozcamos el camino de salvación, nos arrepintamos, recibamos al Señor Jesús como Señor y Salvador y recibamos el perdón de pecados.
La palabra de Dios, hermano, es suficiente testimonio, no los milagros. Hay muchos que andan esperando milagros para creer en Dios. El que no cree en la palabra de Dios, ningún milagro le hará creer. Y el que rechaza la palabra de Dios, igual que este rico, terminará en sitio de condenación, de tormento, desesperado, arrepentido, pero ya demasiado tarde. Amigo, usted no tiene por qué ir a la condenación. El Señor Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para pagar nuestra culpa, castigo y condenación, muriendo Él en lugar de nosotros, para así perdonar nuestros pecados, redimiéndonos de toda culpa, de toda maldad, y darnos perdón de pecado, paz y comunión con Dios. La palabra de Dios dice que todo el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Usted hoy puede entregarle su vida al Señor Jesús, creyendo en Él como Señor y Salvador. De eso es que nos habla la Biblia, la palabra de Dios, y puede recibir el perdón de sus pecados. Y en la eternidad usted tendrá vida eterna, paz y salvación. Este rico concluyó que el hombre tenía necesidad de creer en la palabra de Dios, de creer en los mandamientos del Señor, de obedecer los mandamientos del Señor, de arrepentirse de los pecados. La palabra del Señor, hermano, nos enseña que necesitamos creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para recibir perdón de pecados en Él, vida eterna, salvación. Necesidad de arrepentirse y creer en la palabra de Dios. El que no oye, cree, recibe la palabra, ningún milagro lo convencerá para que crea en el Señor. Esta parábola, esta enseñanza, esta historia, la dijo el Señor Jesús para advertir contra el peligro de una vida incrédula, una vida centrada en el materialismo, en la avaricia, en la vanidad, en la superficialidad, en el egoísmo, únicamente en búsqueda de lo terreno y material, que no mira a Dios, ni cree, ni recibe, ni obedece su palabra. Esta historia el Señor la contó para exhortarnos y animarnos a creer en Él como Señor, como Salvador, para que creamos en su palabra, en su enseñanza y en Él, para que tengamos vida y perdón de pecados. Hoy usted, querido amigo, puede recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, entregándole a Él su corazón, recibiéndole como Señor y Salvador. Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Derramó su sangre preciosa para limpiarnos de toda maldad. Él resucitó de entre los muertos para darnos salvación plena, vida eterna, paz con Dios. Hoy usted puede recibir al Señor, hermano, orando de esta manera. Gracias te doy, Padre, porque me has hablado por medio de tu palabra. Hoy te pido que perdones mis pecados, que me des vida eterna. Señor Jesús, yo creo en ti como Señor, Dios, Salvador. Creo que moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Declaro con mi boca que tú eres el Señor de mi vida y del universo. Y creo en ti. Ven a vivir a mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y no lo borres jamás. Oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Oremos, Iglesia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro hoy por la Iglesia cristiana. Señor, ayúdanos a ser esa iglesia obediente y fiel, que en medio de las crisis y las dificultades no se desanima, sino que tiene esa visión espiritual y confía en tu palabra, en tus promesas, en ti, Señor. Hoy levanta cada hermano y cada vida en la fe, en la confianza en ti. Fortalécelo, ayúdalo, levántalo, levanta a esa hermana, levanta a ese varón, levanta a ese joven, esa señorita, ese niño, esa niña, ese anciano, esa anciana. Fortalécelos en la fe que es en Jesucristo.
Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder seguir adelante, creyendo, confiando, Señor, esperando en ti, en tu fidelidad, en tu verdad, en tu promesa. Señor, levanta cada vida. Hoy ven, Señor, abrázanos, vivifícanos, fortalécenos en ti. Alienta nuestro corazón, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, esa presencia poderosa, esa llenura de tu Espíritu Santo. En estos tiempos de crisis, Señor, fortalécenos para predicarle a los hombres tu palabra. Que todos sepan que tu palabra es verdad, para que todos te conozcan, Señor Jesús, que todos sepan que en ti hay perdón y salvación, vida eterna, vida en abundancia. Señor, ayúdanos a ser fieles en seguirte y en dar testimonio de ti, Señor, a la humanidad, para que todos, Señor, puedan venir a ti, conocerte y ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Mi hermano, lo bendigo en el nombre de mi Señor Jesús. Firme y adelante, porque Cristo viene muy pronto. Por mí, con su sangre me ha salvado. Su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Ah.